Sean muy bienvenidos, mis amados hermanos. Damos toda la gloria al Señor y nuestro agradecimiento por darnos una vez más la bendición y el privilegio de poder estar reunidos, de poder estar adorando al Señor, exaltando su santo nombre como lo vamos a hacer en esta noche. Les invito, hermanos, para que vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 25 al 34, la porción que estamos estudiando. Dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el alimento más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial les alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta a cada día su propio mal. Les invito para que le demos gracias a Dios. Y Padre, qué bueno, qué agradable es estar los hermanos juntos en armonía, a pesar de la distancia, Señor. Pero el vínculo de unidad que tenemos en Cristo Jesús nos permite a todos nosotros reconfortarnos en nuestros corazones, alegrarnos y gozarnos en tu presencia, teniendo en cuenta, Padre, que ese vínculo nos permite a nosotros adorarte, exaltarte, honrarte y glorificarte, lo cual, Dios, con todo nuestro corazón queremos hacer en este día. Llénanos tú, Dios, de tu palabra, que tu palabra, Dios, sea la que nos dirija en todo lo que vamos a emprender, que tu palabra sea la que nos ilumine, que tu palabra sea la que nos alumbre y la que nos conduzca, oh Dios, a hacer tu voluntad, pues nuestro deseo es agradarte a ti, bendito Rey y bendito Señor. Te encomendamos pues este tiempo y cada uno de los hermanos que estamos conectados a través de este medio, pidiéndote a ti, oh Dios, que tu palabra se glorifique y reine en cada uno de nosotros. Amén. Y delante de tu trono queremos permanecer y nunca apartarnos, Señor, de tu presencia. Tu palabra dice, Señor, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Oh Señor, yo quiero estar delante de tu trono. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad y decirte te amo y decirte te adoro y decirte te amo y que eres todo
estar para contemplar tu hermosura y santidad. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad y decirte te amo y decirte te adoro y decirte te amo y que eres todo para mí. Oh, y decirte te amo y decirte te adoro y decirte te amo y que eres todo para mí y que eres todo para mí y que eres todo para mí. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. A ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi siempre viva en tu voluntad. Y una vez más, a ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. El todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Y yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad.
porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí. Te alabo, bendito Jesús, con mis labios y mi vida te alabo, Señor, te alabo, Señor, con mis labios y mi vida te alabo, bendito Jesús, porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí. Te alabo, bendito Jesús, te alabo, bendito Jesús. Señor Jesús, tú eres nuestro pensamiento. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Dile porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el perdón, porque tú me has dado cariño, me has dado amor, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el perdón, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Oh, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el perdón, porque tú me has dado cariño, me has dado amor, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el perdón, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Oh, oh. Mirarte solo a ti, Señor. Mirarte solo a ti, Señor. Mirarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y
Dichoso el pueblo, Señor, que sabe alabarte. Y aquí hay un pueblo que sabe gozarse en ti, Señor. Es cierto. En todo tiempo, Señor, nuestro corazón te alabará, Señor. Eres tú la única razón de mi adoración, Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Así es. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, Desde oiga. te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Sí, mi buen Jesús, te alabaré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Oh, en todo tiempo, de día y de noche, durante todas las épocas de mi vida, yo te alabaré, Jesús, y te cantaré a ti, pues solo tú eres digno de recibirlo, Señor. Oh, en todo tiempo, Señor, mi alma te alabará. Todo tiempo te alabaré, En todo tiempo, todo tiempo te adoraré. sí, Señor, te exaltamos, nos gozamos en ti, oh mi Señor, en todo tiempo, Señor. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Sí, mi buen Señor, mi buen Señor. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Sí, 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 Señor. Es bueno alabar tu nombre, Jesús, precioso. Este es el lugar de tu alabanza, Señor. Nos hemos reunido para declararte a ti, Jesús. Puedes alabarlo, Señor, hombre, darte gloria, honra y honor. Siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabarlo, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozar de
Sí, Señor, me gozaré en ti. ¿Por qué? Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Grande eres tú, grandes son tus obras. Eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabarte. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Realmente, hermanos, cuando tenemos estos momentos tan oportunos para nuestra vida, porque son un refrigerio para nuestro corazón, nosotros nos gozamos en la presencia de Dios, nos deleitamos adorándole, exaltándole, bendiciéndole, como lo hemos hecho a través de ese tiempo de alabanza y de adoración, pero también, hermanos, teniendo la oportunidad gloriosa de disfrutar de la comunión, como dije al principio, unos con otros, a pesar, hermanos, de la distancia, pero también, hermanos, de la bendición que tenemos de poder estudiar la santa palabra del Señor. Palabra viva, palabra eficaz, palabra que siempre rogamos a Dios, sea la que nos instruya, sea la que nos dirija. Leamos una vez más el versículo 33 del capítulo 6 del libro de Mateo. Dice: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Y qué bueno, Padre, que al leer tu palabra, que uno saber que tu Santo Espíritu, quien es que nos conduce y nos guía hacia toda la verdad, precisamente nos ilumina para que tus palabras, Dios, se hagan comprensibles a cada uno de nosotros. Por lo tanto, abre nuestro corazón, alumbra nuestro entendimiento, para que ella penetre en lo más profundo de nuestro corazón. ¿Existe alguna manera en que podamos enfrentarnos al tema que venimos hablando a través de estos días, al afán y a la ansiedad? ¿Habrá algún arma con la cual nosotros podamos defendernos contra estos enemigos, el afán y la ansiedad, que nos paralizan y nos roban el gozo de nuestra salvación, porque lo hacen? El Señor Jesucristo nos dice en este texto que no solamente es posible vencer el afán y la ansiedad, sino que es un deber cristiano luchar con todas las herramientas que Dios nos ha puesto a nuestro alcance para no caer en las garras de este enemigo, en las garras de este pecado. Y hermanos, no nos cansaremos de repetir precisamente esto. El afán y la ansiedad son pecaminosos para el creyente, son pecaminosos. Así como la codicia es pecado, nosotros debemos de enfrentar el afán y la ansiedad como nos enfrentamos a cualquier otro pecado, a cualquier
otra tendencia pecaminosa de nuestra humanidad no glorificada. El pecado aún mora en nosotros y allí permanecerá hasta el día de nuestra glorificación, cuando nuestro Señor Jesucristo regrese en gloria. Siempre estaremos luchando. Y lo que tenemos aquí en Mateo 6 no es un antídoto mágico, no es una fórmula secreta que nos asegurará que estaremos libres de toda clase de problemas y de preocupaciones. Tal remedio no existe. Tal remedio no existe. Lo que tenemos aquí, hermanos, son directrices que tendremos o que tenemos que emplear muchas veces a lo largo de nuestra vida terrenal. Vez tras vez, día tras día, tendremos que emplear estas directrices que el Señor deja en su palabra. Cristo dijo en una ocasión a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicción. No importa dónde vivas, tendréis aflicción. Así vivas en el lugar que tú creas que es el lugar soñado, donde no tendré problemas, donde no tendré necesidades, tendréis aflicción. Y cuando las aflicciones no son manejadas en la forma correcta, el resultado será un corazón cargado de angustia, un corazón cargado de afán, un corazón cargado de ansiedad. ¿Qué deben hacer los hijos de Dios para enfrentar este problema? Hemos visto, hermanos, que en primer lugar debemos pensar correctamente. Debemos de tener una perspectiva correcta, teocéntrica de la vida. Y alguien puede decir que esto será una solución muy simple ante un problema tan complicado como el que a veces se nos presenta. Pero el Señor nos dice aquí que debemos enfrentar el afán y la ansiedad pensando correctamente. ¿Y qué es lo que debemos de pensar? Por un lado, el valor de la vida que Dios nos ha dado. Nos dio la vida, Él cuida de la creación, ¿no cuidará también de nosotros? Cristo quiere que nos detengamos a pensar en lo inútil y lo fútil que es el afán. ¿Y quién podrá, dice Él, para que entendamos eso? Por mucho que se afane añadir a su estatura un codo, ¿quién podrá? Cristo dice, y nos dice a nosotros, creyentes en Cristo Jesús, detengámonos a pensar y pensemos en el carácter y las capacidades de nuestro Dios. La batalla contra el afán y la ansiedad se libra en nuestra mente. Ese es el terreno donde se libra esta terrible batalla. Y a veces, hermano, día tras día. Y no debemos permitir que nuestras almas comiencen entonces a argumentar sin control, a decirnos cosas y razones sin control. Alguien decía que una mente ansiosa es una mente muy fértil. Cuando alguien está ansioso, se imagina todas las posibilidades, todas las cosas terribles que podrían ocurrir. Una mente ansiosa es una mente fértil, pero para el mal. Lo que el Señor nos enseña entonces en nuestro texto es que debemos traer a nuestras mentes las verdades de la palabra de Dios, las verdades de las Escrituras que nosotros conocemos. Porque en el momento, hermano, de la aflicción, somos conducidos a olvidarlas. Esas verdades han de ser traídas a consideración de una forma consciente y deliberada. Dios está en su trono. Él reina soberanamente sobre toda la creación. Él cuida de los pájaros, Él cuida de las flores. ¿Cuánto más entonces no cuidará de tú y yo que somos sus hijos?
cuánto más. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros pensemos. En segundo lugar, nos dice, debemos de poner nuestras prioridades en orden. Que dice Cristo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas que nos preocupan os serán añadidas, dice el versículo 33. Y como decíamos, hermanos, la raíz de la ansiedad no debemos de buscarla únicamente en nuestra desconfianza en Dios, sino también en una sobrevaloración de las cosas de este mundo. Sobrevaloración de las cosas que nosotros le damos a cosas de este mundo. Si no tenemos un sistema correcto de valores, si no lo tenemos, hermanos, no podremos luchar contra el afán y la ansiedad. Será imposible. El hombre codicioso, ese hombre tiene un sistema de valores equivocados y será por necesidad entonces un hombre ansioso. ¿Qué es la codicia? Un deseo desmedido de tener más de lo que es necesario, más de lo que es necesario. En Hebreos capítulo 13, versículos 5 y 6 dice, sean vuestras costumbres como, sin avaricia, y que más dice, contentos con lo que tenéis, ¿cuándo? Ahora. Con lo que tenéis ahora, nos dice el Señor. Y nosotros, hermanos, el asunto que estamos planteando aquí, no estamos diciendo que no debemos desear cosas, porque Dios ha puesto en nosotros la capacidad de desear precisamente. Pero tan pronto ese deseo, por lo que no tenemos, genera descontento en nuestro corazón, ya se ha convertido en avaricia, y la avaricia no camina sola, siempre viene acompañada del afán y de la ansiedad. Y ya hemos dicho esto antes, hermanos, la codicia genera ansiedad y la ansiedad a su vez aumenta la codicia. ¿Qué debemos hacer? Tener entonces una visión correcta de las cosas, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Solo podremos librarnos del afán y la ansiedad cuando pongamos en orden nuestras prioridades. ¿Y cuál ha de ser nuestra prioridad? Primero, el avance del reino de Dios en este mundo y el conformarnos cada vez más y más al carácter santo de Dios. Esto es lo que hemos visto hasta ahora. Hay una promesa incluida en nuestro texto que no debemos pasar por alto y que no solamente se nos ordena algo, sino que también se nos promete algo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, dice el Señor. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Las cosas de las cuales ha venido hablando el Señor en el texto: la comida, la bebida y el vestido. Todo aquello que es necesario para la preservación y protección de nuestra vida en este mundo. Es como que si Dios condescendiera con nuestra debilidad y nos dijera: ocúpense de aquello que es importante, el avance del reino en este mundo y vuestra santidad, que yo me encargo del resto, yo me encargo de lo demás. Los gentiles se dedican a buscar con afán la comida, la bebida, el vestir, con tanto afán que relegan las cosas eternas a un segundo plano, a un plano muy secundario, si es que acaso le dan alguna importancia. Para ellos no hay nada más importante que ocuparse de sus necesidades, no hay nada más. Pero Cristo nos dice aquí, a nosotros, que esa no es la esencia de la vida. Eso es más bien lo que Él nos da por añadidura.
Ellos lo buscan como que si toda su vida se circunscribiera a estas cosas, a suplir mis necesidades, como que si ahí se centrara todo. Cristo nos dice, eso es lo que Él nos va a dar y nos lo va a dar por añadidura. Pero ¿a quién nos dice? A nosotros, los creyentes. En una ocasión Cristo dijo a sus discípulos, mirad y guardaos de toda avaricia. Lucas 12:15. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. En eso no consiste la vida del hombre. ¿Saben, hermanos, en qué consiste la vida del hombre? La palabra dice en Colosenses, Cristo es nuestra vida. Dice Pablo en Colosenses, Cristo es nuestra vida. Y precisamente, hermanos, porque Satanás sabe eso, tratará por todos los medios posibles de alejarnos de Cristo, quien es nuestra vida. ¿Y qué estrategia más efectiva usará para alejarnos de Cristo que apelar al cuidado que nosotros debemos de tener por nuestra vida física para llevarnos a descuidar nuestra vida espiritual? Si no hay, hermanos, un equilibrio, nosotros nos preocuparemos por cosas que nos van a hacer un daño espiritual. Y ese es el plan del enemigo, descuidarnos para no interesarnos en lo espiritual y preocuparnos entonces por lo físico, por lo material. Y esto que estamos diciendo acá, hermanos, no significa que voy a sentarme entonces a esperar tranquilamente que Dios entonces me alimente y que Dios me consiga todo lo que necesito como vestir. Eso no es lo que estamos diciendo, pero sí significa que no sacrificaré el cuidado que debo de tener por el avance de la obra de Dios y por el cuidado de mi propia alma, por estar ocupado más allá de lo que debo en suplir estas cosas, por estar ocupado. Algo que nos pasa muy regularmente. No debemos, hermanos, descuidar el avance del reino de Dios. No debemos descuidar nuestra vida espiritual, nuestra propia alma, por estar involucrados más allá de lo que se debe realmente, preocupados en suplir todo lo que Dios ha prometido como añadidura e interesados en todo eso, descuidando entonces nuestra vida espiritual y nuestra propia alma. Es lo que nos trata de decir el Señor, lo que nos enseña en este texto. Dios obra a través de medios, y uno de los medios para suplir nuestras necesidades y las necesidades de nuestra familia, hemos dicho, hermanos, es el trabajo diligente y el trabajo responsable. Él nos ha provisto a nosotros ciertas capacidades intelectuales, manuales, talentos, cosas que debemos emplear para nuestro sostén, para la preservación y protección de nuestra vida. La Biblia dice que el que no quiere trabajar, pues que tampoco coma. Pero una cosa, hermano, es poner nuestras capacidades a funcionar con diligencia y responsabilidad, y otra muy distinta, permitir que nuestros trabajos nos alejen de Dios y de una vida justa. Mi prioridad entonces, ¿cuál es? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Esa ha de ser mi principal preocupación. Y Dios se encargará de suplir para mis necesidades conforme a las riquezas de su gracia. Ilustremos esto con un relato que encontramos en las Escrituras. La historia de Elías y la viuda de Sarepta. En Primera de Reyes, capítulo 17, dice el versículo 8. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente.
Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. He aquí, hermanos, un cuadro desesperado. Había mucha hambre en la tierra por causa de una sequía que duró 3 años y medio. Y esta viuda estaba a punto de cocinar la última ración de comida que tenía para dejarse morir ella y su hijo. Pero repentinamente llega este hombre, un profeta de Dios, y pide a esta mujer precisamente que le dé de comer. La mujer le explica su situación, le dice: esto es todo lo que tenemos, ya incluso lo vamos a cocinar, y como no tenemos más nada, pues nos vamos a encomendar a la misericordia de Dios. Y en ese tiempo, hermanos, no había asistencia social, como la tenemos ahora. Esta pobre mujer no tenía nada, absolutamente nada. Y ahora viene Elías y le dice a esta mujer, aún después de escuchar su tétrica situación, y le pide algo que podríamos decir, hermanos, que fue como hasta cruel que él le pidiera algo después de saber su situación. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ella una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Y pensemos en un momento, hermanos, sobre esto. Pongámonos incluso en el lugar de esta mujer. ¿Cómo actuaríamos nosotros? No había comida en la tierra, escaseaba por todo lo que había pasado. El agua también estaba escaseando. Era todo lo que tenía para ella y para su hijo. No había nada más. Y viene este hombre y le dice: dame primero a mí y después come tú y como tu hijo. Pero este hombre representaba el avance del reino de Dios, la propagación de la palabra del Señor. Eso representaba este hombre. Y alimentar primeramente a este hombre, a este profeta, era buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Esta era la condición y la situación, y Elías le ofrece algo a cambio. Dice el verso 14: porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina en la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Buscó primeramente el reino de Dios y su justicia, y Dios le dio lo demás por añadidura. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Y seguramente, hermanos, nadie de los que estamos escuchando pasaremos por una experiencia idéntica a lo que pasó esta mujer. Pero día tras día, tenemos que aplicar este principio que extraemos de este relato. Cuando hacemos nuestro presupuesto del mes,
¿Qué tentación nosotros sentimos por lo regular, nosotros que estamos en Cristo Jesús? A no ofrendar. Es la tentación que muchos de nosotros sentimos. ¿Por qué? Porque examinamos ciertas cosas, miramos ciertas cosas y ¿qué decimos? Es que no me alcanza, no me va a alcanzar el dinero. Si lo hago no podría hacer esto, no podría hacer aquello, no podría hacer lo que había planificado. He ahí el principio, hermanos. Dios dice, el reino debe de ir primero y yo te ofrezco a cambio una promesa. Todas las cosas os serán añadidas, vendrán por añadidura, es lo que nos dice el Señor en su palabra. En los días del profeta Ageo, capítulo 1, el pueblo de Israel despidió la reconstrucción del templo. Todos decían, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. ¿Y por qué dice el texto, hermanos? Porque ellos estaban preocupados por otras cosas. Estaban preocupados remodelando sus casas, organizándolas. ¿Y qué decían ellos? No es el momento apropiado, no es el momento. ¿Por qué? Quizás pensaban, yo tengo que adquirir esto, yo tengo que adquirir primero esto otro, tengo que adquirir un carro nuevo, tengo que remodelar en mi casa, tengo que hacer y organizar estas cosas, yo tengo que hacer primero esto, yo tengo que hacer aquello. Escuchen ahora lo que Dios les dice por medio de su profeta. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad bien sobre vuestros caminos, sembréis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera, reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerréis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Aquí tenemos el mensaje de Mateo 6:33, pero a la inversa. El pueblo se dedicó a buscar la añadidura y descuidó el reino de Dios. Y al fin de cuentas, tampoco obtuvieron lo que buscaban con tanto afán. Lo que la Biblia, hermanos, enseña, no es que si obedecemos a Dios y vivimos para Él, seremos prosperados materialmente en todos nuestros negocios y en todo lo que hagamos. Eso no es lo que enseña. Muchas veces tendremos que pagar un precio muy alto por nuestra fidelidad a Dios. Y eso significará en ocasiones problemas aún en el orden económico. Dios no promete riquezas, y lo hemos hablado, hermanos. Él promete en este texto, en esta porción que estamos estudiando, suplir para nuestras necesidades, suplir la comida, la bebida, el vestido. Y en algunos casos Él soberanamente, porque Él es el Rey soberano, decide dar mucho más a otros.
Él ha prometido dar lo necesario, pero Él es todopoderoso y Él es soberano para decidir si bendice a otros mucho más, pero no ha prometido eso a todos los creyentes. Lo que nuestro texto sí nos enseña claramente es que la única manera en que podemos librarnos del afán y la ansiedad es poniendo en orden nuestras prioridades, pero conociendo nuestra debilidad y nuestra tendencia a preocuparnos por las cosas de este mundo. El Señor condesciende con nosotros y nos dice: ocúpate activamente en buscar el avance del reino de Dios, la propagación de mi nombre, tu crecimiento en gracia, y yo te prometo, hijo mío, encargarme de tus necesidades, en lo que nos dice en esta porción de la palabra del Señor. ¿Cómo podremos entonces librarnos del afán y la ansiedad? Hemos visto los remedios. Debemos pensar correctamente, debemos poner en orden nuestras prioridades. Veamos ahora, en tercer y último lugar, que el Señor nos enseña que debemos de vivir un día a la vez, un día a la vez. Mateo capítulo 6, versículo 34 dice: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta a cada día su propio mal. Y podemos parafrasear estas palabras de la siguiente manera: el mañana traerá consigo sus propios afanes, por lo tanto no te anticipes a ellos. Cada día tendrás problemas suficientes que tratar. No incrementes tu carga de hoy preocupándote también por lo que ha de ocurrir en el mañana. Eso es lo que nos dice el texto. Es básicamente lo que el Señor Jesucristo nos está diciendo acá. ¿Y qué nos está diciendo? Que debemos de vivir un día a la vez. Cuando nosotros leemos este texto en su contexto, nos da la impresión de que este versículo 34 es como una especie de anticlimax, que al llegar al versículo 33 nos parece que hemos llegado como a la cumbre más alta del pasaje, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Pensaríamos, hermano, que ya no se va a decir más nada en cuanto a esta temática, porque ya no hay nada que más decir, podríamos pensar. Pero el Señor continúa su enseñanza y nos dice: no te afanes por el día de mañana. Y cuando nos acercamos entonces a considerar este texto con más cuidado, nos damos en cuenta que no se trata de un anticlimax, ni tampoco de una mera repetición o síntesis de lo que ha dicho antes en los versículos anteriores. El Señor nos dice que no debemos de afanarnos por las cosas necesarias para el sostén de nuestra vida, como la comida, la bebida y el vestir, es lo que nos dice el Señor. Pero ahora Él llega mucho más lejos y nos da una directriz mucho más amplia. El Señor nos dice: no debemos entonces afanarnos por el futuro, ni por nada que se encuentre delante de nosotros en lo porvenir. ¿Y por qué el Señor nos dice esto? ¿Por qué añade esta parte acá? Porque el afán y la ansiedad son futuristas en esencia. Y examina, hermano, ¿qué nos conduce a sentirnos ansiosos? Y nos daremos cuenta que en la mayoría de los casos se trata de cosas que están en el mañana, en el futuro. ¿Qué sucederá si pierdo mi empleo? ¿O si fracaso en mi negocio? ¿Si me voy a la quiebra? ¿O si pierdo alguno de mis hijos? ¿O si repentinamente llega a venir sobre mi vida una enfermedad incurable? Muchos pensamos de esa manera. Y todas estas cosas, note que tienen un punto en común.
son posibilidades que podrían llegar a nosotros en un futuro, en el mañana. No olvidemos eso, no olvidemos eso. El afán es esencialmente futurista. ¿Y qué nos dice el Señor? Que no debemos de afanarnos por estas cosas. ¿Por cuáles cosas? Por esas cosas del futuro. Hoy no debo de afanarme por eso. No debo de anticiparme a los problemas que podrán venir en el día de mañana. Porque Él dice, el día de mañana llegará con su propia carga de problemas de una manera particular, con su cuota específica de dificultades. Pero gloria al Señor, hermanos, eso llegará mañana, no hoy, no hoy. Cada día traerá su propio afán. ¿Por qué no debo afanarme por el mañana? Porque el mañana no ha llegado todavía. Vamos a terminar ahí, hermanos. Vamos a dejar esta parte que estamos hablando. Continuaremos con este tema. El próximo sábado continuaremos con este tema y estaremos terminando esta sesión del afán y la ansiedad. Confiando plenamente, hermanos, que haya sido para tu vida muy edificante, pero que también te haya dado un reto, que también te haya colocado a pensar, a meditar y a reflexionar. Vamos a orar. Y vamos a decirle al Señor, gracias Dios. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias, Cristo, por la manera en que tú, Señor, cada día nos muestras tu gran amor. Evidencias día tras día de tu gran amor. De la manera en que tú, Señor, te preocupas tanto por nosotros, que nos has permitido o nos has dejado en tu palabra directrices para que nosotros podamos vivir bien en esta tierra, Señor, sin dejar que las cosas de este mundo, aún, Señor, las que son tan necesarias, nos lleven, Señor, al desespero, a la angustia, y que ese desespero y esa angustia nos conduzca, Señor, a desconfiar de ti y aún más, Señor, a dudar de ti. Y que esa desconfianza y duda, Señor, nos pueda conducir a alejarnos de ti, porque es el proceso el que usa el enemigo, ese proceso es el que usa el enemigo para que nosotros nos alejemos de tu presencia y dejemos, Dios, de confiar en tus caminos. Gracias, Padre, porque tu palabra, a través de todo lo que tú nos hablas, precisamente, Señor, nos redarguye para que nosotros reconozcamos nuestra condición delante de ti. Y oh Señor, en esta noche te pedimos perdón si hemos permitido que en nuestro corazón se anide la duda, la desconfianza, movidos por el desespero, movidos por la angustia, Señor, por permitir que las cosas de este mundo nos abracen, nos aprieten y nos lleven, Dios, a dudar de tu amor, de tu grandeza, de tu soberanía, de tu poder. Pero qué bueno, Padre, que tu palabra llega como un refrigerio a nuestras vidas, para que nosotros, Señor, llenos de gozo, pero llenos también de confianza y de seguridad, podamos levantarnos, Dios, en medio de nuestra vida, bajo cualquier situación que podamos nosotros vivir o que podamos nosotros pasar, y poder decirte, solamente en ti, oh Dios, confío, porque tú eres mi Padre, Dios. Y si tú, oh Dios, que me has creado, cuidas de esta creación, cuánto más, Señor, no me cuidarás a mí, que soy tu Hijo, por el cual Cristo Jesús
ofreció su vida para perdonarme aún mis pecados y permitirme, Dios, ser parte del reino de los cielos. Esos somos nosotros, tus hijos. Y sabemos, Dios, que como hijos tenemos un Padre Celestial que cuidará precisamente de cada uno de nosotros. Gracias, Dios, por este tiempo y gracias, Dios, por tu santa palabra. Amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos.